Ahora vamos a resolver los ejercicios. El inciso A del ejercicio 1 que dice realizar las siguientes conversiones dice de 30 grados Celsius a Kelvin. Entonces, Kelvin, inciso A, vamos a poner Kelvin es igual a Celsius más 273. Kelvin es igual a grados Celsius, tenemos 30 más 273. Kelvin es igual a 30 más 273, que es 303 Kelvin. Muy sencillo el primer ejercicio. Vamos por el inciso B. Dice de 24 Celsius a Fahrenheit. Nuestra incógnita es Fahrenheit. Entonces la ecuación de Fahrenheit, que es igual a Celsius por 9 quintos más 32. Entonces Fahrenheit, que es igual a Celsius, que en este caso es 24 por 9 quintos más 32. Fahrenheit es igual a... Aquí nosotros no podemos hacer ninguna simplificación. Entonces hacemos esta operación. Lo podemos hacer en la calculadora. Tenemos acá un valor de 216 quintos. Y a todo esto lo sumamos 32. Entonces F es igual a, si nosotros hacemos como un denominador, 5 entre 5 a 1, 216, más 5 entre 1, 5 por 32, 160. Tenemos que Fahrenheit es igual a 0 más 6, 6, 6 más 1, 7, 3, 5. Tenemos esto que lo podemos hacer una división y convertir a 75.2 grados Fahrenheit. Vamos con el inciso C. 41 grados Fahrenheit a Celsius es la otra fórmula. Es decir, Celsius es igual a F menos 32 por 5 novenos. Celsius es igual a, acá tenemos 41 menos 32 por 5 novenos. Celsius es igual a 41 menos 32, 9 por 5 novenos. 9 se va con 9 y tenemos Celsius es igual a 5 grados Celsius. Vamos por el inciso D. El inciso D dice 302 grados Fahrenheit a Kelvin. Acá fíjense que es justamente el caso que les había mencionado al principio, donde nosotros encontrábamos una ecuación que nos transforme de Fahrenheit a Kelvin. Entonces vamos a hacer la manera sencilla, ¿de acuerdo? Que es de grado Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces decimos que Celsius es igual nuevamente a Fahrenheit menos 32 por 5 novenos. Tenemos que Celsius es igual a Fahrenheit, que en este caso es 302 menos 32 por 5 novenos. Celsius es igual a 302 menos 32 es 270 por 5 novenos. Acá vemos que estos son múltiplos, quitamos 9 y aquí nos quedaría 30. Y Celsius es igual a 30 por 5 es 150 grados Celsius. Pero esta no es la respuesta. Nos dice a Kelvin. Kelvin es igual a Celsius más 273. Entonces Kelvin es igual a 150 más 273. Kelvin es por tanto 423 Kelvin. Pueden comprobar en la ecuación que nosotros hemos determinado a un principio si este resultado da con esa ecuación que hemos hecho. Obviamente va a resultar. Si tienen algún problema, por favor no duden en escribirme en los comentarios, ¿de acuerdo?
Ahora pasemos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 2 dice, ¿a qué temperatura tendremos el mismo número de grados en las escalas Celsius y Fahrenheit? Este es un ejercicio ya un poquito más complicado. Dice, ¿a qué temperatura tendremos el mismo número de grados en la escala Celsius y Fahrenheit? Nosotros podemos ver acá en la ecuación, en las fórmulas mejor dicho, vemos en las fórmulas que por ejemplo, ya sea en la de Celsius a Fahrenheit o viceversa, vemos que es una ecuación que tiene una resta y a todo eso tiene una multiplicación. Pero ¿habrá alguna temperatura a la cual sean la misma tanto Celsius como Fahrenheit? ¿Cómo podríamos nosotros determinar eso? Bien, ¿cuál es nuestra variable? ¿Cuál es nuestra incógnita? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Decimos que esta temperatura Celsius tiene que ser la misma que esta y esta tiene que ser la misma que esta. Entonces lo que nosotros podemos hacer es que solo convertir a una variable, porque lo que tenemos que determinar es simplemente una de las temperaturas, porque obviamente la otra va a ser igual. Es decir, aquí yo puedo poner Celsius es igual a, en vez de poner F, pongo C, porque es la misma temperatura. O yo continúo poniendo aquí F y acá en vez de C le pongo F, para ver cuál es la temperatura. Entonces comprobemos. Puedo hacerla en esta ecuación o puedo hacerla en esta, es indistinto. Bien, tenemos que la ecuación Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 por 5 novenos. Hemos dicho que como Celsius y grado Fahrenheit es lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos está diciendo. ¿A qué temperatura tendremos el mismo número de grados? Esta es nuestra condición, que C sea igual a F o F sea igual a C. Yo voy a poner acá, en vez de C, perdón, voy a poner F. F es igual a F menos 32 por 5 novenos. Entonces lo que tengo que hallar es F. ¿Cuánto valdría F? Entonces hago propiedad distributiva acá para despejar. Tenemos que 5 novenos de F menos 32 por 5 novenos es... Lo vamos a dejar sin resolver todavía. 32 por 5 novenos. ¿De acuerdo? Tenemos que tener la variable f en un solo lado de la ecuación, entonces este va a pasar a restar. Entonces tenemos que f menos, está pasando a restar, 5 novenos de f, que es igual a menos 32 por 5 novenos. Acá imaginemos que este es 1 sobre 1 y lo que hacemos es un común denominador. Perdón, podemos hacerlo más fácil acá. Decimos que es 9 sobre 9, porque 9 sobre 9 es 1 y no está afectando nada. Entonces hacemos una resta acá, es el mismo denominador 9, y 9 menos 5 es 4f. Es igual a menos 32 por 5 novenos. Todavía no lo quiero resolver esto. Tenemos que despejar f. Entonces f es igual, 9 está dividiendo, pasa a multiplicar, y 4 está multiplicando, pasa a dividir. Tenemos menos 32 por 5 novenos. Y como se había dicho, el 9 pasa a multiplicar por 9 y el 4 pasa a dividir 4. 9 con 9 se va. Ahí tenemos algo que se nos simplificó. Y tenemos que f es igual a menos 32 por 5 dividido entre 4, ¿verdad? Ahora tenemos que f es igual a acá, este es múltiplo de este, acá me queda 1, acá me queda 8, estamos sacando cuartas, y menos 8 por 5 es menos 40. Entonces, grados Celsius, digamos. Decimos que supuestamente a menos 40 grados Celsius o a menos 40 grados Fahrenheit, el otro es la misma. Es decir, cuando estamos a menos 40 grados Fahrenheit, también estamos a menos 40 en la escala de grados Celsius. ¿Cómo comprobamos? Fácil, podemos reemplazar esto en la ecuación de Fahrenheit, por ejemplo. Decimos que Fahrenheit es igual a
Celsius por 9 quintos más 32. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos acá menos 40? Vamos a determinar cuánto es Fahrenheit. Supuestamente, ¿qué pasa si nosotros estamos a menos 40? Decimos entonces menos 40 por 9 quintos más 32. Entonces Fahrenheit es igual a, este es múltiplo, acá se queda en 8, ¿verdad? 5, 1, 48. 8 por 9 menos 72 más 32. Entonces tenemos que F es igual a, ¿cuál es el signo mayor? Menos 72 más 32 es una resta, 72 menos 32, 40. Y con eso estamos comprobando que efectivamente a menos 40 grados Celsius tenemos también menos 40 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice, se ha establecido una nueva escala de temperatura en la cual el PF, que representa punto de fusión, y el PB, que es punto de ebullición, son 0 grados S y 100 grados S respectivamente, que corresponden en la escala Celsius a menos 117.3 y 78.3 respectivamente. ¿Cuál sería la lectura de este termómetro a 25 grados Celsius? Imaginemos que una persona X se le ha ocurrido inventar una nueva escala, ¿de acuerdo? Y dice que para él el punto de fusión del agua, por ejemplo, o de alguna sustancia cualquiera, es 0 grados S y 100 grados S, ¿de acuerdo? Ahora, la escala Celsius, dice, sus correspondientes en la escala Celsius es menos 117.3 y 78.3. Lo mismo, si acá tenemos la escala S y acá tenemos la escala C, ¿de acuerdo? Decimos que cuando estamos a 0 grados S y a 100 grados S, tenemos los siguientes puntos. Cuando estamos a 0, estamos a menos 117.3 grados Celsius, acá digamos. Y cuando estamos a 100 S, estamos a 78.3. ¿De acuerdo? Dice, ¿cuál sería la lectura de este termómetro a 25 grados Celsius? Es decir, si estamos nosotros aquí a 25, por ejemplo, si fuera ahí, ¿a qué temperatura S correspondería? Esa es nuestra incógnita. Y la manera de resolver es hallar la ecuación primero y luego resolver. Ya hemos visto cuál es la técnica, es hallar la ecuación de la recta. Nos podemos, para ayudar, hacer un gráfico, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que si y es igual a a más bx, habíamos dicho que el valor que queremos determinar siempre tiene que estar en y, es decir, la escala de las s que no conocemos, este valor tiene que estar acá, entonces va a ser s aquí. Y el valor que conocemos es x, lo vamos a llamar acá grados Celsius. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué puntos tenemos? Decimos que cuando estamos a 0 grados S acá, estamos a menos 117, estamos en el lado negativo de la ecuación, acá digamos. Menos 117.3, el punto sería acá. Y cuando estamos a, por ejemplo, 100, estamos aquí, por ejemplo, a 78.3. Tenemos esta, acá sería nuestro punto y acá nuestro otro punto. Entonces, tenemos que editar, nuestra recta está ahí. Y 25 grados, supongamos que está aquí, Celsius, tenemos que determinar cuánto vale acá en nuestro eje Y. Entonces hacemos nuestra ecuación que ya habíamos determinado, que es y menos y1 es igual a m, que es la pendiente, x menos x1. La pendiente habíamos dicho que son la diferencia de las y's sobre la diferencia de las x. Entonces determinamos m primero. M es igual a la diferencia, si esta es nuestra escala de las x, esta es nuestra x2, esta de acá es nuestra x1. 0, que está acá, 0 grados S, es nuestra Y1 y esta es nuestra Y2. Entonces, tenemos que Y2, 100 menos 0. Recuerden,
es m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, y2 es 100, y1 es 0 y abajo tenemos x2 que es 78.3 menos, ¿cuánto es nuestra x1? Menos 117.3. Resolvemos. M es igual a 100 menos 0 sigue siendo 100 y acá tenemos que 78.3 menos por menos da más 117.3. entonces tenemos que M es igual a 100 sobre la suma de estos dos números 195.6. ¿de acuerdo? Y si resolvemos esto, M es igual a 100 dividido entre esto, lo podemos hacer en la calculadora. Tenemos que M es igual a 250 sobre 489. Esto les puede salir un decimal. ¿De acuerdo? Esto es igual M. Vamos a poner aquí los dos resultados para que no confundan. 51, 1, 2 y continúo. ¿De acuerdo? Es más agradable verlo de esta manera. Es mucho más agradable verlo de esta manera que verlo de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces yo prefiero verlo así. Ahora, en nuestra ecuación tenemos que reemplazar nuestro y1 y nuestro x1. Y, que para nosotros es s menos y1, nuestro y1 es 0, menos 0 es igual a nuestra m, que es 250 sobre 489, por x, que para nosotros x es c, menos x1 es menos 117.3, doble paréntesis. Resolvemos, s se queda así, es igual a, si nosotros esto lo cambiamos de lado, vamos a tener que c menos por menos es más 117.3 por, lo único que hemos hecho es cambiar de lado, 250 sobre 489. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros queremos saber a 25 grados cuánto es S. Entonces acá reemplazamos por 25. ¿De acuerdo? Tenemos que reemplazar. Entonces decimos que S es igual a 25 más 117.3 por 250 sobre 489. Entonces si metemos esto a la calculadora tenemos que S es igual a 72.75 grados S. Y ese sería el resultado. Bien, este ejercicio es una mezcla de los anteriores. Dice, suponer que se ha ideado un nuevo termómetro con su escala correspondiente, llamado termómetro X. En la escala X, el punto de ebullición del agua está en los 130 grados X y el PF, el punto de fusión, en los 10 grados X. ¿A qué temperatura se leerá la misma cifra de grados en el termómetro Fahrenheit y el termómetro X? Esto es muy sencillo. Es lo mismo, nosotros tenemos que poner nuestra escala X acá y nuestra escala Fahrenheit acá. ¿De acuerdo? Y tenemos nuestra escala. Ya. Entonces, dice, suponer que se ha ideado un nuevo termómetro con su escala correspondiente llamado termómetro X. En la escala X, el punto de ebullición del agua, sabemos que el punto de ebullición del agua en la escala F, en la escala de Fahrenheit, está a 32. El punto de fusión es 32 y el punto de ebullición es 212. Primero vamos a poner eso. Ahora, dice que en la escala X el punto de ebullición está a los 130 grados X. Cuando está ebulliendo está a 130 grados X. Y cuando está en su punto de fusión es 10 grados X. Grados X y aquí son grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que hallar entonces una relación que nos
que nos transforme de grados X o de la escala X a la escala F, y luego nos dice a qué temperatura sería la misma cifra de grados en el termómetro Fahrenheit y termómetro X. Entonces nosotros primero determinamos esta ecuación. Entonces vamos a hacerlo directamente de manera rápida. Para nosotros sabemos que nuevamente y es igual a más bx. Lo desconocido en este caso es x. Bueno, cuidado se confundan con esta. Y nuestro conocido es grados F. Acá va a haber una relación. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar M, que es la pendiente, o B si quieren llamarlo así. Vamos a llamar M, es igual a, si este es nuestro conocido, este es x1, este es x2, este es y1, este es y2. Entonces es y2 menos y1 es 130 menos 10 sobre x2 menos x1, 212 menos 32. Acá tenemos m es igual a 120 sobre 212 menos 32 es 180. Se va 0 con 0, se va mitad es 6, mitad es 9, se va terceras es 2, tercera es 3. Entonces nuestra m es igual a 2 tercios. Un número muy agradable. Ahora nuestra ecuación es y menos y1 es igual a x menos x1, todo multiplicado por m. Puede ir a este lado. Entonces y para nosotros es nuestra escala x. Entonces tenemos x menos y1, que para nosotros es 10, es igual a x, que para nosotros es Fahrenheit, la vamos a llamar Fahrenheit, menos x1, es nuestro x1 es 32 por 2 tercios. ¿De acuerdo? Este es 3 por si acaso. 2 tercios. Entonces despejamos x. X es igual a, este está restando, pasa a sumar, tenemos que f menos 32 por 2 tercios más 10. Esta es nuestra ecuación final. ¿De acuerdo? No nos vamos a complicar. Entonces, sabemos que x tiene que ser igual a f, porque nos dice a qué temperatura va a ser igual. Entonces yo cambio como se me antoje. Entonces tenemos que, en vez de x voy a poner f. F es igual a f menos 32 por 2 tercios más 10. Tenemos que despejar f. Entonces tenemos que f es igual a, hacemos propiedad distributiva, es 2 tercios de f menos 32 por 2 tercios, y a eso más 10. ¿De acuerdo? Este pasa a restar y tenemos que 3 tercios de f, porque esto es 1, menos 2 tercios de f es igual a menos 32 por 2 tercios más 10. Y acá tenemos que 1 tercio de f, la resta 1 tercio de f, es igual a menos 32 por 2 tercios más 10. Este va a pasar a multiplicar, tenemos que dejar f sola. F es igual a todo esto multiplicado por 3, menos 32 por 2 tercios por 3 más 10 por 3. Está multiplicando ambas. ¿De acuerdo? Perdonen que es un poco desordenado. Vamos a continuar acá por el tema de espacio. Acá. Entonces, tenemos que f es igual a, esto es 30, y esto con esto se va, y tenemos menos 32 por 2 es menos 64, menos 64 más 30.
Entonces tenemos que f es igual, lleva el signo del mayor, menos, y es una resta porque tienen signos diferentes, menos 34. Entonces este es el resultado. Entonces cuando x es igual a f, cuando estamos a menos 34 grados Fahrenheit. Bueno muchachos, perdonen el desorden acá, ya no estoy ahorita con mucho tiempo. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Si tienen algún ejercicio de escalas de temperatura que quieran resolver, estoy para servirles. Lo pueden poner en los comentarios y yo a la brevedad posible les respondo. Sin más por el momento me despido deseándoles un lindo día y hasta luego.